postrera, es mi gloria postrera. Oh, 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 Espíritu de Dios. Oh, 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 hey. Es la senda de la vida, mi tesoro escondido, es la sabiduría, es la gloria postrera. Oh, 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 Espíritu de Dios. Oh, oh, Espíritu de Dios. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Oh. Bueno, gracia y paz. Dios les bendice a todos ustedes, los que están presentes y también a todos los que nos acompañan por las redes sociales. Les doy muchas gracias y vamos a ver un tema el día de hoy que se llama Reinando en los últimos tiempos. Y vamos primeramente a hacer oración, a orar a nuestro Dios para poder poner en manos de nuestro Dios esta enseñanza y también recibir espíritu de sabiduría y revelación. Amén. Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar, te damos gracias a mi Madre, Espíritu Santo, que dice la Escritura que es quien levantó a Cristo entre los muertos y produjo esa salvación maravillosa de los últimos tiempos. Te doy gracias, Madre, porque gracias a eso nos has hecho reinar. Y te doy gracias, Señor Jesucristo, por haber venido a pagar por cada uno de nosotros lo que debíamos. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu nombre, Señor. Te doy gracias y en el nombre de Jesús yo le pido a nuestro Padre Celestial espíritu de sabiduría y de revelación para poder ver cosas que ojo no vio, poder oír palabras y cosas que oído nunca ha oído, pero que para los últimos tiempos Dios las tenía preparadas para todo aquel que le ama. Y Señor, estamos aquí un remanente que te ama y declaramos que tus palabras, tu revelación, tu sabiduría suben a nuestra mente y a nuestro corazón. Lo recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pues vamos a iniciar este tema que se llama Reinando en los últimos tiempos. Hay tantas cosas en la Escritura que nos dan a entender y sabemos también por lo que ha sucedido que ya estamos en los últimos tiempos y a este remanente nos tocó vivir los últimos tiempos. Desafortunadamente hay muchas distracciones en el mundo precisamente porque el diablo sabe que estamos en los últimos tiempos y que un remanente que no se deja influenciar por el mundo estamos presentes aquí. Amén. Pero vamos a iniciar en Ezequiel capítulo 28, versículo 16 al 19. Nosotros somos como un ejército, de hecho somos un ejército celestial, pero somos como un ejército aquí en el mundo. Aquí en el mundo, para poderse preparar para una guerra, se van a sus cuarteles, se encierran ahí y empiezan a ver las estrategias para la guerra. Y ahí empiezan a decirles cómo poder atacar al enemigo y ven los posibles ataques y empiezan a ver cuáles son las mejores estrategias para poder derribar al enemigo en lo natural. Bueno, en lo espiritual es lo mismo. Se reúnen, muchas veces el enemigo arrasa con mucha gente porque la gente no sabe distinguir de dónde viene el enemigo, cómo ataca el enemigo. Y cuando la gente sabe, entonces puede hacerle frente. Había una persona que ya no está con nosotros, que siempre decía, ay, es que la pastora siempre habla de eso. Claro, sus oídos no podían oír eso. ¿Por qué? Porque no estaba con Dios, era evidente. Entonces,
Cuando oímos las estrategias es para prepararnos a nosotros, obviamente, y saber cómo atacar al enemigo. Primeramente se hacía conocer al enemigo, por ejemplo, decir, no sé, el enemigo es Irak, por ejemplo, hablando de lo natural, y decir este país, y estudiaban ese país y decían, hasta los planos arquitectónicos y todo se estudia para saber por dónde entrar, por dónde salir, si hay subterráneos o no, etcétera, si hay armamento, qué tipo de armamento tienen, y cómo poder nosotros atacar al enemigo. En lo natural es lo mismo. Aquí tenemos que conocer al enemigo. Gente dice, ¿cómo? ¿Por qué no hablan de amor, amor? Por supuesto que hablamos de amor, pero también tenemos que conocer al enemigo. Y aquellos que no quisieron conocer al enemigo, el enemigo los ha tronado. Por eso es importante saber con quién nos enfrentamos, qué armas tenemos para poder derribarlo. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros describimos, aquí en la escritura en Ezequiel nos describe cómo surgió todo, cómo el enemigo cayó, por qué el enemigo fue seducido. Nosotros sabemos que fue seducido por la iniquidad, porque se encontró iniquidad en su corazón, dijo Dios, o maldad en su corazón, y por eso fue echado fuera. Pero tenemos que analizar, así como vimos el tema pasado de la comida y bebida espiritual, que el apóstol Pablo nos dijo en Corintios, en 1 Corintios nos dijo que todo eso que había sucedido era un ejemplo para nosotros, para que no nos sucediera a nosotros, de cómo ellos tentaron a Dios, cómo despreciaron su alimento, y gente desconocía eso y gente ha despreciado el alimento de Dios y se ha ido tras el vómito porque ha despreciado el alimento que Dios nos dio. Entonces, ¿por qué? Porque desconocían que eso había sucedido, y dijo el apóstol Pablo que lo ponía ahí como ejemplo para que no nos sucediera a nosotros, para que no despreciáramos el maná. Y lo mismo sucede aquí. Nos hablan del querubín y todo para poder nosotros identificar cómo entró la iniquidad en él y no permitir que la iniquidad nos seduzca a nosotros, sino echarla fuera. Miren lo que dice Ezequiel 28, del 16 al 19. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Aquí también vimos con nuestro apóstol estos pasajes bíblicos el miércoles, que fue Escuela de Nuevo Pacto, de qué quería decir contrataciones, y también todo eso significaba todo lo que traía el querubín por dentro, sus malas confesiones, su falta de lealtad, etcétera, ¿no? Entonces dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. ¿Te fijas? ¿Fuiste qué? Lleno. O sea, ahí llevaba la medida, hasta que fue lleno. Llenó la medida. Dice, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector, dice la escritura. Entonces, vimos aquí que era un querubín protector. Estaba puesto ahí para proteger naciones enteras que Dios le puso a su cargo, pero la misma escritura dice que arrasó con esas naciones. Entonces dice aquí la escritura, yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Vámonos al 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Siguiente. Fíjate, los reyes solamente iban a ¿qué? A mirar. Los reyes miran. Amén. Dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones,
profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ojo aquí. Todos los que podemos mirar la revelación y al mismo diablo, ¿cómo lo vemos? Como polvo y ceniza. Pero quien no mira, lo ve como una grandeza. Oh, wow. Y con miedo. O se alían a él, ¿no? Pero los que vemos verdaderamente, ¿cómo lo vemos? Como lo que es, polvo y ceniza debajo de nuestros pies. Por eso dice aquí, mira, que Dios lo consumió, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Hay gente que no ve, es ciega espiritualmente. Por eso, wow, hasta le rinden culto. Claro, ciegos. Pero el que ve, lo ve como lo que es, polvo y ceniza. Y sin temor, exactamente. Entonces, qué tremendo, porque Dios así lo puso, pero lo puso, dice, lo puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Eso es algo impresionante. Vámonos al siguiente pasaje. Dice el 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Todos los que te conocieron. ¿Y quiénes lo conocieron? Pues aquellos pueblos en los cuales él se puso a reinar. Imagínate, llegar ahí y decir, mira este que hacía temblar al mundo, mira quién es. A ojos de todos los que lo miramos, ¿cómo es? Polvo y ceniza. Qué tremendo, ¿no? Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice ahí, y para siempre dejarás de ser. Esta frase viene mucho en la escritura. Dice, para siempre dejarás de ser. O sea, el que es porque está con Dios, porque nos da identidad. Dios nos da identidad. Pero cuando es desechado por Dios, deja de ser. De hecho, todas esas generaciones que estaban en cuidado del diablo, dice la escritura que son hombres viles, sin nombre. O sea, desconocidos, no reconocidos por Dios. Entonces dice aquí en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Evidentemente el diablo sabe que todo aquel que se deje puede ser devorado. ¿Y por qué lo hace el diablo? Porque aborrece a Dios mismo y lo que quiere es llevarse a muchos, porque sabe que cada uno de nosotros hemos sido comprados con la sangre de nuestro Dios. Vámonos a Isaías 14:12. ¿Dónde empezó el pecado? A veces creemos que el pecado inició con Adán y Eva, pero no, empezó desde el mismo cielo. Mira lo que dice Isaías 14:12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y vemos ahorita vimos en Ezequiel 28 de cómo llenó la medida. Fíjate, no fue Ananías y Zafira los que empezaron a llenar la medida. Fue el mismo Satanás quien llenó la medida y fue lanzado. Vámonos ahí mismo al siguiente pasaje, que es Isaías 14:13. Entonces, ahí en el cielo empezó todo el pecado.
Tú que decías en tu corazón, mira cómo inició. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el trono del testimonio me sentaré a los lados del norte. Qué tremendo. Aquí nosotros hemos estudiado que estrellas también significa el príncipe. Y príncipe, dice la escritura ahí mismo en Isaías, que es nuestro Señor Jesucristo, era el príncipe de paz. Ahora se ha convertido el rey de paz, pero era el príncipe de paz. Entonces, ahí mismo nos está diciendo cómo el corazón del diablo decía, subiré al cielo en lo alto, y esta palabra junto, en realidad en el hebreo es sobre. Entonces dice que él se quería sentar sobre el príncipe. Qué interesante, ¿no? Si el príncipe, nuestro Señor Jesucristo, quería estar por encima de él. Y ese mismo principio se ha dado en lo natural. Vemos, por ejemplo, a nuestro apóstol, y ¿cuántos quieren ocupar el lugar que él tiene como apostolado, por ejemplo? Gente que ya no está, pero es la misma historia, pero repetida en lo natural. ¿Te fijas cómo en lo espiritual también tiene que ver? O sea, todo tiene que ver, todo está ligado. Todo inicia con lo espiritual y después se manifiesta en lo natural. Es el mismo espíritu, exactamente, la iniquidad comandando. Es la iniquidad la que ha hecho que muchos caigan. ¿Por qué? Por la intención que les pone en su corazón, altivez, querer estar encima de, ¿no? Yo no sé qué negocios tienen en eso, pero gente tiene ese negocio, estar esforzándose y día con día, no para la obra de Dios, no, para estar encima, ser reconocido. Es el mismo espíritu de iniquidad. Entonces por ahí entró y por ahí se filtró con el mismo Satanás. Por eso tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré, ¿qué? Mira, mi trono, y en el testimonio, en el monte del testimonio. Mira qué interesante, hay un monte del testimonio. Nosotros tenemos revelación acerca del testimonio. Cuando la escritura habla del testimonio, está hablando de Cristo descendiendo a las profundidades del mar y pagando por ti, por mí, 3 días y 3 noches. Mira, aquí infiltrado, dice, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Tremendo, las intenciones de este personaje. Vámonos hasta el 16, hijo, vamos al 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y mira, y seré semejante al Altísimo. Es la misma raíz de iniquidad el quererse poner en lugar del otro, superior. Lo mismo, es lo mismo. Gloria a Dios, esto no sucede aquí. Pero qué tremendo. ¿Cómo tenemos ese conocimiento de poder entender cómo se maneja el diablo? Dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Siguiente. Fíjate, él quería subir hasta lo más alto, pero fue arrojado hasta lo más bajo. Y nuestro Señor Jesucristo fue a lo más bajo para ser exaltado a lo más alto. Y en Él, en Cristo, tú y yo descendimos a lo más bajo, en Cristo. Por eso fuimos exaltados juntamente con Cristo a lo más alto. Nuestro Señor sabía lo que hacía. Nuestro Dios sabía que te iba a llevar a lo más alto y nos iba a sentar ahí juntamente con Él para reinar. Fue un plan perfecto. Tremendo lo que hizo nuestro Dios. Entonces dice, mira, dice aquí, se inclinarán a ti los que ¿qué? Los que te vean.
Hay gente que no lo ve. No creas que porque a mí se me aparece el diablo yo lo veo. No, estoy hablando en términos espirituales, ver verdaderamente quién es ese personaje. Cuando a mí se me apareció allá hace muchos años, yo lo veía físicamente, pero no lo veía espiritualmente. Pero ahora lo podemos ver espiritualmente. ¿Y cómo es? Polvo y ceniza. Entonces, Dios dice aquí en su palabra que los que vemos nos íbamos a inclinar para verlo. Dice, se inclinarán hacia ti los que te vean, no todo el bolón, los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este el varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Para que tú te atrevas a decir eso, tienes que entender quién eres tú. El poder y la autoridad que tú tienes para poder verlo de esa manera. Qué impresionante. ¿Cómo llegar a verlo de esa manera? Sabiendo quién eres tú primero. El poder y la autoridad que Dios nos ha delegado. No por nuestras fuerzas, porque a veces el diablo viene y nos condena y dice, ni se han congregado, ni ha sido. Y te hace sentir como que ya Dios no está. Pero si Dios está es por su fidelidad y porque Cristo bajó al corazón de la tierra y pagó 3 días y 3 noches por ti. Impresionante lo que hizo Dios. Entonces, que el diablo no te condene de nada. Ahora, me refería, no se han congregado porque no teníamos un lugar, no porque no quisieran, porque nuestro deber es congregarnos, reunirnos, estar en un solo sentir, en un solo pensar. Pero que el diablo no te condene de nada, en absolutamente nada. Por eso dice, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este varón que hacía temblar la tierra? Mira, que trastornaba los reinos, trastornó los reinos. Es algo impresionante. Hizo temblar la tierra este personaje. Y en los últimos tiempos iban a levantar a aquellos que vamos a verlo y que vamos a decir, ¿es este? ¿Es este? Impresionante. ¿Y por qué vamos a decir es este? Porque tú tienes un espejo enfrente y sabes quién eres tú. El poder y la autoridad que Dios te ha delegado a ti. Amén. Vamos al siguiente pasaje, que es ahí donde dice, se inclinarán a ti para verlo para abajo. Aquí le puse, es la palabra Raá, que significa verlo para abajo. Eso significa, era el plan de Dios al principio, era el plan original de Dios, que nosotros miráramos al diablo para abajo. Por eso dice la Escritura que Adán y Eva fueron puestos para reinar inclusive sobre él. Dios nos puso a nosotros para eso. Por eso dice la Escritura que somos un instrumento de venganza de nuestro Dios. Tanto se enalteció él que Dios lo llevó a lo más profundo, a lo profundo del abismo. Pero a nosotros nos ha levantado a lo más alto, juntamente con Cristo. Entonces Dios nos puso a nosotros para señorear, así como le dice a Adán y a Eva, que fueron puestos para señorear. La palabra señorear es la palabra radá en el hebreo, que es la 7287, que significa para pisotear. Mira, por eso lo puso como polvo y ceniza, para que tú lo pisotees. Eso significa señorear, pisotear, subyugar, destrozar. Significa estar a cargo. Qué interesante, ¿no? Porque Dios nos puso a cargo. O sea, el diablo ya no está a cargo de este mundo. Ya vinieron los hijos de Dios, los herederos, a reclamar la herencia. Así es que tenemos que despojar las tierras de todo invasor.
También significa dominar, tomar, dirigir y tomar autoridad. Entonces Dios te trajo aquí para reinar, para que tomes autoridad, para que pisotees. Amén. Hay una frase que me gustó mucho y la apunté, que fue de nuestro apóstol. Dijo, el concepto que tú tengas del diablo determina tu dominio sobre él. El concepto que tú tengas del diablo determina tu dominio sobre él. Tú lo ves en alto, tú eres bajo. Tú te ves quién eres, tú lo ves polvo y ceniza. Entonces, tienes que entender el concepto que tú tengas, todo el concepto que tú tengas, eso determina tu dominio sobre él. Vámonos a Oseas, capítulo 6, versículo 7. Oseas, capítulo 6, versículo 7, dice así. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí, dice Dios. Aquí nosotros recordamos cómo Adán y Eva fueron puestos para señorear, pero ellos que traspasaron el pacto que Dios tenía con Adán y Eva para reinar, para señorear, con la astucia de la serpiente vino y arrancó todo eso, y era por ese motivo que ahora quien reinaba, y digo reinaba, era el diablo, era la iniquidad. Pero a partir de que aparecieron los hijos de Dios, ahora quien reina y domina son los hijos de Dios. Amén. Sobre toda circunstancia. Vámonos a Deuteronomio 28:13. Podemos verlo, ya está descubierto el diablo. Por eso ahora lo vemos como es, polvo y ceniza debajo de nuestros pies. Dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová o de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Te fijas, hay un si haces esto. Porque a veces queremos reinar, queremos ser siempre cabeza y de repente dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me siento que estoy reinando? ¿Por qué me siento como que estoy abajo de los pies del diablo? Como que si me pisotea, me hace, me dice. Aquí dice, mira, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes, y no nada más los guardes, y los cumplas. Entonces, estar indagando y decir, a ver, ¿qué es lo que le agrada a Dios que yo haga? Punto número 1, palomita. 2, palomita. Aquí el 3 como que le batallo. Bueno, ahí es esa puerta donde el diablo puede hacer que tú estés siendo subyugada y pisoteado por el diablo. Cada uno tenemos que analizar nuestra vida y saber por dónde el diablo se está filtrando. Pero tú estás aquí puesto para reinar y dominar. Dios te lo ha dado todo. Ya hubo alguien que nos levantó del corazón de la tierra, ya hubo alguien que nos dio libertad absoluta. Dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Yo le pongo verdaderamente, ¿verdad? Le agrego, porque hay una falsa libertad. Pero para ser libres verdaderamente tienes que conocer la verdad. Y los verdaderamente libres, o los libres que empezamos a conocer la verdad, fuimos los redimidos. Porque entonces no había libertad, me puedes preguntar. No había. Se creían libres, pero verdaderamente no había una libertad hasta que se conoció la verdad. Por eso tenemos que agradecer a nuestro Dios
por el pan que se nos ha dado y por el pan, por el medio del cual nos ha dado ese pan. Amén. Entonces aquí en Deuteronomio 28:13, Dios nos dice que nos va a poner por cabeza y no por cola, estarás por encima solamente y no estarás debajo si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios que te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Hay requisitos. A veces queremos o creemos que todo es en automático, pero no. Tenemos que hacer las cosas. Vámonos a Lucas 19:10. Entonces, en Adán y Eva, nosotros sabemos que fueron puestos para señorear, para dominar. Y vino la serpiente, hizo que Adán y Eva pecaran. Entonces, el reino y el dominio se había perdido. Y mucha gente, en muchos lados, sigue como si estuviera todavía perdido el reino y el dominio. Pero ya vino nuestro Señor Jesucristo a recuperar, o sea, ya lo tenemos de nuevo. El dominio, el reino, ya lo tenemos. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se había perdido el señorío, el dominio, el poder. Por eso todos aquellos desde Adán y Eva dejaron de reinar, dejaron de dominar, fueron puestos debajo de los pies del mismo diablo, fueron puestos como esclavos. Por eso dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué quiere decir libre? Que ya no eres esclavo. Dejamos de ser esclavos del diablo para poder realmente ser hijos de Dios y dominar a quien nos había dominado. Exactamente. El poder es una mujer y es mi madre, Espíritu Santo. Mira, ponme Hechos 1:8. En la mañana me estaba recordando mi madre, Espíritu Santo, este pasaje y me lo estaba dando de otra manera que yo nunca lo había visto. Dice ahí en Hechos capítulo 1, versículo 1:8, Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y mira, aquí es lo que me estaba diciendo mi madre, Espíritu Santo. Cuando ya haya venido el poder, que es mi madre, Espíritu Santo, sobre ti, le seréis testigos. Eso es lo que decía mi madre. ¿Qué es un testigo? Alguien que puede ver la muerte espiritual de Jesús. No entender o oír. Muchos han oído y ya no están aquí porque realmente no entendieron la muerte espiritual de Jesús. Realmente nunca fueron testigos. Y si no fueron testigos, realmente no vino el poder sobre ellos. Entonces tiene que venir el poder, que es mi madre, Espíritu Santo, y después le eres testigo. Después empiezas a entender, a ver en un mundo espiritual la verdad. Muchos pueden ver aquí la Biblia y decir, sí, y tú dices, Cristo bajó, sí, amén, pero no les consta, porque no hubo el poder que te hizo ver. Cuando viene el verdadero poder, que es mi madre, Espíritu Santo, tú lo puedes ver en la Escritura. Te es claro. Y si te es claro y lo puedes ver, te quedas. Porque reconoces que aquí está la verdad. Pero es para el que puede ver, solamente para el que puede ver. Y eso es preocupante porque muchos no pueden ver. Pero ¿cómo le hacemos? Ni modo de ponerles lentes en lo espiritual. Porque en lo espiritual o ves o no ves. Entonces, en la mañana me estaba diciendo esto mi madre, Espíritu Santo, que lo mirara de esa manera. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y después de eso me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué quiere decir testigos?
En lo espiritual nosotros entendemos que verdaderamente te consta a ti. Viste que Cristo realmente descendió y pagó por ti. Y yo digo, ¿y gente? Entonces la gente, digo, yo le estaba cuestionando a mi madre, Espíritu Santo, en la mañana. Dije, entonces, gente que conoció esto, y me dijo mi madre, no lo vio, porque no estaba el poder ahí para hacerte ver verdaderamente las cosas, porque si lo hubieras visto, hubieras estado aquí sentado. Esto es algo muy profundo que tenemos que entender. El diablo se vale de todo. Por eso cuando viene mi madre, Espíritu Santo, ella es la sabiduría, ella es la revelación, ella es el entendimiento. Por eso cuando tú abres la Biblia y empiezas a entender, empiezas realmente a comprender que eres libre y el diablo está debajo de tus pies. Es la revelación, no solo de pan, dice la Escritura, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca, investidura. Todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es lo que sale de la boca de Dios? Revelación, sabiduría, muerte espiritual de Jesús. Esto no es invento de nadie. Es la realidad y el cumplimiento de la palabra de mi madre, Espíritu Santo, hecha realidad en Cristo Jesús. Pero muchos, créeme, a estas alturas, redimido, muchos no pueden ver, aunque se digan que saben, no pueden ver, porque no ha venido el poder que es mi madre, Espíritu Santo. Eso me estaba diciendo mi madre, en la mañana estaba Hechos 1:8, y estaba yo, ¿qué dice Hechos 1:8? Pues a mí me gusta mucho ese versículo, yo me lo sé. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Los verdaderos testigos son los que hemos recibido el poder de mi madre, Espíritu Santo. Ahora, tú eres testigo redimido, alégrate, porque el poder está sobre ti, sin duda alguna. Aleluya. Gracias, madre. Aleluya. Me sorprendía, yo dije, wow, yo soy testiga. Mi madre me decía, exacto, mi poder está sobre ti. Qué impresionante el entender lo que está escrito. Vámonos a Colosenses capítulo 1, versículo 13. Y retenerlo, exacto. Sí, pero gente realmente que dice que lo ve, realmente no lo ve, porque hay dos vistas, la natural y la del entendimiento. Y cuando lo ven en lo natural creen que ya lo vieron, pero hay algo profundo que tiene que verlo y es el entendimiento, y eso lo da el poder de mi madre, Espíritu Santo. Por eso todo aquel que se va realmente no ha entendido, lo ha visto con los ojos naturales y dice, sí, aquí dice, bien, pero no lo ha entendido en lo profundo, no ha sido testigo. Si no ha sido testigo, no está el poder. Esto es grave, porque si no hay poder de mi madre, no hay autoridad sobre el enemigo. Por eso se han ido, por eso han sido seducidos por la iniquidad. La iniquidad no puede seducir a alguien que puede ver, porque el poder de mi madre está ahí. Exacto, han desechado la verdad. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Hay dos tipos de reino, nosotros sabemos, es el reino de los cielos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Pero hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable, al reino de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice ahí, nos ha ¿qué? Librado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará
libres. ¿Cómo nos ha librado nuestro Señor? Conociendo la verdad. ¿Y qué nos hace conocer? El poder de mi Madre Espíritu Santo. Vámonos a Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14. Entonces, la Escritura también habla de nuestro Señor Jesucristo, que Él se manifestó en este planeta Tierra para deshacer las obras del diablo. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Pastora, pero vino a morir por nosotros, sí, a deshacer a la muerte, por medio de su muerte. Él vino a deshacer las obras del diablo. Dice la Escritura, aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice, así que por cuanto los hijos, mira, ahí ya vas incluido. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Impresionante. Para eso apareció, para eso nuestro Señor Jesucristo adquirió un cuerpo que se le preparó, no como nosotros, no como el cuerpo de nosotros, sino que el cuerpo de Cristo, dice el mismo Señor Jesucristo, dice, más me preparaste cuerpo. Dios le preparó un cuerpo especial, claro, tenía que ser sin defecto, o sea, sin defecto. Tú y yo nacimos defectuosos. Pero cuando recibimos a Cristo Jesús, alcanzamos la perfección en nuestro espíritu. Nacimos de nuevo, una nueva criatura, una nueva especie. Dejamos de ser lo que éramos, gracias a Cristo. Entonces dice ahí, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Quiere decir que tú fuiste enviado en los últimos tiempos, ¿para qué redimido? Para deshacer las obras del diablo. Fíjate, en nuestro Señor Jesucristo vino y le puso fin a la muerte. ¿Y para qué viniste tú? Gracias. ¿Para qué viniste tú, redimido? Para manifestar la vida. Amén. Para glorificarte. Y de esa manera deshaces las obras del diablo. Tú viniste a deshacer las obras del diablo. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte o de la muerte de Cristo. ¿Qué destruyó? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La palabra destruir en el griego no significa destruir como tal, sino en el griego significa deshabilitar y no hacerlo inoperable, o sea que no pueda accionar en tu vida ni en mi vida, o sea que la muerte no pueda entrar en tu vida porque quedó inoperable, o sea no puede accionar en ti, en todos los demás sí, pero en ti redimido no. ¿Por qué? Porque en Cristo, todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, hemos recibido el regalo de la salvación. Y todo aquel que conoce que Cristo bajó al corazón de la tierra, recibió el regalo de la justificación. Amén. Ser justificados y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio, sabemos nosotros que es tiempo pasado, el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, queda inoperable, no puede operar en ti la muerte. Esto es algo tremendo, redimido, que no pasen estas palabras por tu oído solamente,
sino que entra en tu entendimiento. Destruyó la muerte. Ya no hay muerte, redimido. Tú viniste a deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Glorificándote. Amén. Tremendo. Vámonos a otro pasaje que es Primera de Pedro 1:23. Entonces, todo esto, acuérdate, no tenemos que verlo con los ojos del entendimiento. No físico, aquí lo podemos ver, los físicos, y como mucha gente lo vio. Ah, sí, aquí dice, muy bien, qué bonito, pastora. Aquí dice, sí, con los ojos físicos lo has visto. Pero con el entendimiento necesita estar el poder de mi madre ahí, para que puedas verlo con el entendimiento. Y cuando se ve con el entendimiento, se cree. Y cuando se cree, te es hecho. Amén. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo ¿te fijas? Ese volver a nacer, volver. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Mira, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Wow. Hemos renacido por la palabra de Dios hermosa que permanece. Entonces somos nacidos de nuevo, dejamos de ser lo que éramos, dejamos de ser serpientes, dejamos de ser hijos del diablo. Y tú dices, pastora, pues yo me voy al espejo y me veo igualito. Sí, porque no estamos hablando de tu cuerpo. Ese está en un proceso de adaptarse a tu nueva especie. Tú has nacido de nuevo, eres una nueva especie, eres un hijo de Dios en lo espiritual, tu espíritu es otro. Has nacido de nuevo, somos hijos de Dios. Pero este cuerpo, pastora, como que todavía no vuela. Pero estamos en un proceso y si ya eres hijo de Dios, ten la garantía de que vas a alcanzar el cuerpo glorificado. Amén. Ten la garantía, que el diablo no te robe nada, que digan, pues quién sabe. No, claro que sí. Soy un hijo de Dios, estoy en los últimos tiempos y vine a deshacer las obras del diablo. Y no hay obstáculo para ti, porque está el poder ahí, que es mi Madre Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Si Dios lo dijo, tiene que ser. No lo dudes. Dios lo dijo, tiene que ser. Nunca Dios ha mentido. Yo cuando dice la palabra y que Dios lo dijo, eso es, punto final. Que el diablo no le alegue ahí. Eso es. Vámonos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 22. Entonces llegaron los hijos de Dios. Mira, a mí me llama mucho la atención, redimido. Si tú te fijas, yo creo como hace 10, 20 años más o menos atrás, los que ya son mayores de 20 años, las cosas eran muy diferentes. Las cosas eran muy diferentes a como se está viviendo hoy en día. O sea, la tecnología ha aumentado en una manera tremenda. La tecnología iba caminando como que así, despacito. Y de repente aparecen los hijos de Dios en el mundo y hasta parece que corrió todo. Corrió todo, la tecnología corrió. ¿Por qué? Porque el diablo se enteró que le falta poco tiempo. Y sabe que llegaron aquí los dominadores del diablo. Tremendo, ¿no? ¿Se enteró? Wow. No sé si has visto ese fenómeno, pero a mí me tocó, por ejemplo, de niña, todo tranquilo,
la tecnología y de unos años para acá se aceleró. Se aceleró de una manera impresionante. Tú dices, ¿a qué horas todo esto? ¿A qué horas? ¿Cuándo la tecnología avanzó de una manera tremenda? Ahorita está que la inteligencia artificial y que no sé qué rollo, un chorro de cosas, y dices tú, wow, ¿a qué horas se vio todo esto? Claro, el diablo sabe que ya estamos aquí. Ya se enteró. Por eso está temblando, por eso guerra aquí, guerra allá. ¿Qué hago? El diablo como que yo lo siento desesperado. Le queda muy poco tiempo. Por eso también está engañando a muchos. Y engaña a los ciegos. A los que podemos ver, no. Eso es lo más tremendo. Pero vemos que el mundo se aceleró de una manera tremenda. Vámonos al Salmo 107 del 1 al 3. ¿Qué hago para poder dominar, pastora? También la alabanza nos ayuda mucho para poder dominar. Dice la escritura, habla de la alabanza, que dice que tomamos en la cerviz así, aquí como que el cuello, aquí abajito del cuello, ahí es la cerviz. Dice que cuando tú alabas a Dios, tomas a tus enemigos por la cerviz. Qué impresionante, ¿no? Imagínate tú ahí agarrado al diablo y lo avientas y lo pisoteas y todo. Esa es la alabanza. Dice el Salmo 107:1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Sí? Díganlo quienes, mira, díganle los redimidos de Jehová, lo que los ha redimido del poder del enemigo. Claro. ¿Quién dice que Dios es bueno? Redimidos. Tú puedes decir, también el cristiano dice, pastora, que es bueno, pero realmente no sabe que es bueno. Dice que es bueno, pero envió el diluvio. Entonces no es bueno. Nosotros los redimidos entendemos la verdadera bondad de nuestro Dios. Por eso dice ahí, díganlo los redimidos de Jehová. Porque es verdaderamente bueno nuestro Dios. Dice el 3, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. De todos lados han salido redimidos. Tremendo nuestro Dios. Por eso dice la escritura que tenemos que alabarlo porque Dios es bueno. Vámonos a Lucas capítulo 10, versículo del 18 al 19. Lucas 10, del 18 al 19. Todas estas promesas que vienen en la palabra ya se cumplen en ti, redimido. Gente podrá decir, pero ¿por qué yo a veces no siento, pastora? Porque te la tienes que creer. Dice la escritura, al que cree, todo le es posible. No es solamente verlo en la escritura con tus ojos físicos, sino con los ojos del entendimiento. Eso es muy diferente. Cuando tú lo ves con los ojos del entendimiento, te apoderas. ¿Cómo dice? Te empoderas. Te apoderas de poder también. Te apropias realmente, así como las gallinas. Exacto. Tremendo. Entonces, cuando realmente lo puedes ver con el entendimiento, eso sucede. No lo veas con los ojos físicos, no, con los del entendimiento. Y pídele a mi madre, dile, madre, hazme que yo vea con los ojos del entendimiento, que lo pueda entender, apropiarme de ello en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces dice ahí en Lucas capítulo 10, versículo 18, mira, el mismo Cristo dijo, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, el rayo lo fulminó. ¿Qué cayó? Puro polvito. Porque a los que lo vemos, ¿cómo es? ¿Cómo lo vamos a ver? Polvo y ceniza.
Y dice la Escritura que salió fuego de él. Claro, es el fuego de mi Madre Espíritu Santo. El fuego de mi Madre Espíritu Santo consume todo lo malo. Imagínate, si el diablo está malo, malo todo, ¿qué queda? Polvo y ceniza. Entonces, yo imagino a Cristo voltear y ver un rayo y caer puro polvito ahí. Ah, ese era Satanás, polvo y ceniza. El lucero de la mañana, exactamente. Dice, y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Siguiente. He aquí, mira, ¿cómo lo vio Cristo? Como polvo y ceniza. Imagínate un rayo y polvo y ceniza caer. Por eso dijo Cristo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Nada os dañará. Pastora, las noticias dicen que si como esto, nada os dañará. Nada. Así como el todo, el nada también de Dios es nada. Tremendo, ¿no? Entonces, hay un poder sobre ti, redimido. Los que hemos conocido la verdad, los que hemos visto la verdad, los que somos testigos de los padecimientos de Cristo, dice, he aquí os doy poder o potestad de hollar o de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Nada os dañará. Amén. Nada. Aleluya. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Entonces nos dio poder para pisotear sobre serpientes y escorpiones. ¿Y cuánto va a dañarnos, pastora? Nada, redimido. Esto es algo impresionante. Por eso tú tienes que repetírtelo hasta que lo veas con los ojos del entendimiento. Aquí lo vemos con los ojos naturales. Amén, gloria, yo me gozo y lo recibo en el nombre de Jesús, sí. Pero ahora entiéndelo. Velo con los ojos del entendimiento. Y eso significa creerlo en lo profundo. Cuando lo crees en lo profundo, no te asusta nada. Pastora, me comí una fruta echada a perder. Al rato vas al baño. No pasa nada. A gente quisieron envenenar, pero gente que sabe la revelación, nada les daña. Nada. No hay veneno mortal que te pueda dañar. ¿Por qué? Porque está escrito, dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y fíjate que este mundo se enfoca, redimido, a darte temor de todo. Ay, es que si me pasa algo, ay, es que si me hace daño, ay, es que si no como verduras, ay, es que si como esto, me va a dañar. Si no hay poder, no hay entendimiento, obviamente no. Exacto. Entonces, hay gente que cree más en el mundo que en las palabras de Dios. Entonces, hay que creer lo que dice nuestro Dios. Vámonos a otro pasaje que es Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. ¿Cómo se llama el tema? Reinando en los últimos tiempos. ¿Dónde más ataca el enemigo? En la mente. Es algo impresionante porque yo estaba meditando el tema y estaba compartiéndolo con mi Madre Espíritu Santo, mis dudas y todo, antes de llegar aquí. Y yo estaba ahí, oye, pero esto, mamá, y así. Entonces, una de las cosas que me decía mi Madre Espíritu Santo es precisamente que el enemigo ataca por la mente. Por la mente. Es el campo de batalla. Y te voy a decir lo que me dijo mi Madre Espíritu Santo.
Cuando algo te incomode, ten cuidado. Por ejemplo, si algo me incomoda del apóstol, vamos a poner un ejemplo, que nada me incomoda, pero que si algo siento yo que me incomodara, ten cuidado. Es principio de rebelión. Hay que echarlo fuera. Entonces, ¿cómo identificar un ataque del diablo? Algo me incomoda. Algo me incomoda. Es principio de rebelión. Échalo fuera. Identifícalo y échalo fuera. Es que me incomoda, pastora, que usted esto, que usted lo otro, o que mi hermanito de al lado me ganó el lugar. Se ha dado, no aquí, pero en otros lados. Se ha dado que gente tiene su lugar, si su lugar especial ahí, o el que cree que es su lugar, y llegas y te sientas y te ven con incomodidad y dicen, yo era ahí. Y pues, ¿qué haces tú maduramente? Pues le dejas el lugar. Pero hay gente que no le deja su lugar. O sea, no, yo llegué primero. Pero, ¿qué le incomodó al otro? Que le ganaron su lugar. Principio de rebelión. Principio de rebelión. Es algo tan simple, pero hay muchos ejemplos que puedo poner. Cualquier cosa que te incomode de cualquier autoridad. Hablo de las celestiales, ¿verdad? Muchos se quejan del presidente y todo. Que también son autoridades puestas por Dios. Que lo estén haciendo bien o mal, ellos darán cuenta. Pero que algo te incomode a ti, ya sea de tu pastor, de algún miembro, de un hermano, algo, ten cuidado, es principio de rebelión. Y muchos no lo han echado fuera y no han estado ya aquí. Sí, a veces nomás lo ven en el corazón, lo sienten en el corazón y no, como el querubín, decía en su corazón. Entonces hay que tener cuidado y te digo por ti, si tú ves algo como que, ay no, me incomoda esto, échalo fuera. Nada te tiene que incomodar cuando todas las cosas están bien. Pero cuando hay principio de rebelión, hay inicio de incomodidades. Entonces hay que echarlo fuera. Por eso te digo, el diablo inicia en la mente. Por eso tienes que identificarlo, redimido. No es normal que algo te incomode y que a los demás ni en cuenta. Tienes que decir, a ver, ¿por qué los demás ni en cuenta y a mí sí me incomoda? Principio de rebelión. Hay que echarlo fuera. Simplemente. Vámonos a Apocalipsis 12:10. Dice así. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿A quién se refieren aquí? A mi Madre Espíritu Santo. Ella es el poder, ella es el reino, ella es la salvación. No que Cristo también. Pero quien levantó a Cristo de entre los muertos fue mi Madre Espíritu Santo. Si ella no hubiera llegado a levantar a Cristo de ahí, de ese lugar, imagínate, no se hubiera producido la salvación. Entonces fue por ella que tú y yo fuimos rescatados en Cristo del corazón de la tierra. Por eso dice, mira, esto ya se cumplió. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Te fijas? Reino. Y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. El viernes estaba yo en la oficina y puse en mis audífonos alabanzas. Dije, voy a poner alabanzas y adoración mientras estaba ahí laborando. Entonces, ni sé qué artista era ni nada, sino que dije, esto es de adoración. La puse y empezó
ahí como a lamentarse, tipo especie cristianos, la canción, y que Dios, que como que así lo tenía Dios, y que decía, es que el diablo ha ido y me ha acusado delante de Dios, y por eso Dios me ha dicho que me aguante, quién sabe qué, decía así la alabanza, la adoración, hasta me incomodó, me dio náuseas. Yo no tolero, igual que a ti, redimido. Los que hemos conocido la verdad y conocemos un Dios bueno, no toleramos ya eso. Inmediatamente le bajé al volumen, cambié eso, dije, ¿qué es eso? Y estaba hablando, ay, mi Padre ha venido en la cruz. Y dije, el que vino es Cristo, no el Padre, a pagar en la cruz. O sea, absurdo todo, dije, absurdo. No lo toleré y lo quité. Pero yo dije, ¿cómo? ¿Cómo es posible que gente esté creyendo todavía que el diablo está como un acusador? Ya no nos acusa el diablo, ya no está en ese lugar. Por eso dice aquí en la palabra, mira, cuando ya se produjo la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo y que vino mi Madre, Espíritu Santo, a levantar a Cristo, eso fue hace más de 2000 años. Y mira, dice ahí, dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba, tiempo pasado, los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. A Job sí le tocó que lo acusaran. A Job, a Elías y a todos los profetas del antiguo pacto, pero a ti no. Delante de nuestro Dios ya no puede venir el diablo a acusar. Claro que dudan. Ok, entonces aquí estamos hablando que precisamente el diablo acusaba de día y de noche. Esto es algo tremendo. Pero nuestro Señor Jesucristo ya se sentó a la diestra del Padre. Ya no tenemos un acusador. Tenemos a un abogado ahí. Tremendo. Y a veces creemos que todavía está el acusador. Ay, ¿qué le diría el diablo que yo hice esto, que yo hice lo otro? Ya no hay un acusador. Está un abogado ahí. Entonces, te equivocas en algo y voltea a Dios y Cristo, yo me los imagino. Y Cristo dice, ya pagué, está pagado, está justificado. Tremendo. Y ahí el diablo viene y te dice, ¿qué hiciste? Te acusa a ti te dice, porque ya no puede ir con Dios. Y ahí estás tú todo acusado. No, mándalo muy lejos. Mándalo a lo más lejos que tú puedas mandarlo al diablo. Hasta el mismo infierno, lánzalo. Entonces, ya no puede él ir directamente con nuestro Dios y acusarte y decirte, mira lo que hizo fulanito, hizo. Se acabó. Está Cristo ahí. Y si Cristo pagó por ti, imagínate. Cruz e infierno pagó nuestro Señor Jesucristo para que ya no haya pecado en ti. Entonces que el diablo no te acuse, hermano, no te dejes. Échalo fuera inmediatamente. Amén. Entonces dice que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Oh, ya me imagino como una piedrita en el zapato, ¿no? Y ahí viene a decir Dios, ahí viene otra, ¿ahora quién? ¿Y ya te fijaste tu siervo Job? Ay, no, imagínate soportar eso a nuestro Dios. Tremendo. Pero gloria a Dios, ya no está ahí el acusador, fue lanzado fuera.
Ahora está nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Está nuestro abogado ahí. Vámonos a Colosenses capítulo 2, versículo 14. De chismoso nomás. Dice ahí Colosenses 2:14. Mira lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ya no hay acusaciones. Qué tremendo, porque en el antiguo pacto decía, a ver, había como una lista de decretos ahí. A ver, no, pues ¿qué se le hace al adúltero? No, pues apedreándolo, apedréenlo. Sáquenlo a la calle entre todos, apedréenlo. Tremendo, ¿no? Al hijo borracho, sáquenlo a la calle y también apedréenlo. También creo que hay un decreto ahí con eso. Entonces era una lista de decretos que estaban ahí y eran contrarias, evidentemente, porque era ¿qué mereces de castigo por tus acciones? Por eso dice ahí la Escritura, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso dice la Escritura, dice un pasaje que dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Wow. Y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Muchos están con el ministerio de la condenación, pero Dios nos dijo que tuviéramos que estar con el ministerio de la reconciliación. Y hablar de reconciliación es hablar de Cristo bajando a las profundidades del mar y pagando lo nuestro para podernos reconciliar con nuestro Dios. Vámonos a otro pasaje que es Hebreos 2:14. Entonces, tú y yo participamos de lo mismo que participó Cristo, dice aquí. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Diablo también significa acusador. Vámonos a Isaías 51:9. Como dijo el apóstol Pablo, es necesario decir las mismas cosas para que no se nos olvide. Dice Isaías 51:9. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab, el que hirió al dragón? Qué tremendo, dice, despiértate, despiértate. ¿Sabías que también mi madre nos dice a nosotros que nos despertemos? Hay un letargo en este mundo y precisamente todas las cosas que el diablo ha puesto en este mundo es para eso, para dormir a la gente, hablando en un sentido espiritual, que no puedan ver, que no puedan entender la verdadera palabra de Dios. Entonces, tú y yo fuimos enviados como venganza de lo que le hicieron a Cristo Jesús. Por eso dice la palabra en los mandamientos de nuestro Dios, dice ojo por ojo, diente por diente. O sea, de la misma manera como le hicieron a Cristo en el corazón de la tierra, de la misma manera nosotros le tenemos que hacer al diablo. Por eso dice la Escritura que no tenemos que tener misericordia de quien no tiene misericordia. Y se está refiriendo al diablo. Gente le tiene misericordia al diablo. Si él no tiene misericordia contigo, porque tú le vas a tener misericordia.
Dice la Escritura en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Tú no puedes actuar con misericordia con él. Entonces, dice ahí la Escritura que Dios le dijo: levántate, despiértate, 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 vístete. Ese es cuerpo glorificado. Vístete de poder. Próximamente nos vamos a vestir de poder tú y yo. Dice: vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Tremendo. Dice en los tiempos antiguos. Esto es muy profundo. Sabemos que también hubo otras generaciones y no dudo que nuestro Señor Jesucristo haya hecho lo mismo que hizo contigo y conmigo, rescatarnos. Aunque no haya habido fruto, pero declaro que en los últimos tiempos hay un fruto abundante. Vámonos a Isaías 33, del 1 al 6. Isaías 33, del 1 al 6. Y luego nos vamos al 10. Dice ahí: ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, aquí viene el ladrón: robar, matar y destruir, saquear. Dice: serás saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Tremendo, esta es una profecía para el diablo. Ahí cuando dice saquear, la palabra saquear también significa destruir violentamente. Está en el hebreo. Cuando dice ahí, mira, vamos a regresarnos al 1. Dice: ay de ti que saqueas. Saquear significa destruir violentamente. Dice: ay de ti que destruyes violentamente y nunca fuiste destruido violentamente, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti lo hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. O sea, serás destruido violentamente. El reino de Dios es para los violentos. Y violencia, eso significa venganza. Hay gente tan: ay, pastora, amor, amor. Viniste a ser violento. No con la gente, con el diablo. Pero gente es tan amorosa que hasta es amorosa con el diablo también. Tolera hasta lo del diablo. No, viniste a ser violento. Entonces aquí dice que cuando termine de saquear, será saqueado o será destruido violentamente. También la deslealtad, mira qué tremendo. La palabra deslealtad significa ser rebelde o desobediente. Más que ahí le pone una palabra elegante: deslealtad. Pero desleal, un desleal es un rebelde o un desobediente. Entonces, dice ahí la palabra que haces deslealtad, o sea que eres un rebelde o un desobediente, bien que nadie contra ti lo hizo. O sea, nadie fue desobediente con él, pero él sí fue desobediente con Dios. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, que significa ser rebelde o desobediente, se hará contra ti. Tremendo, ¿no? Vámonos al siguiente pasaje. Dice el 2. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado, tu brazo de ellos en la mañana, tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Siguiente. ¿Cuántos saben que quizá pasemos la tribulación, pero no la gran tribulación?
Los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas al levantarte, dice el 4, al levantarte tú, sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas, correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas, dice el 5. Serás exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia. Siguiente, el 6. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación, el temor de Jehová será su tesoro. Estamos ya en esos tiempos, redimido. Vámonos al 10, hijo. Isaías 33:10. Ahora me levantaré, dice Jehová. Ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Estamos en los tiempos de engrandecer a nuestro Dios. Vámonos al Salmo 68:1. Cuando Dios se levanta, ¿y cuántos saben que ya se levantó? ¿Qué sucede cuando Dios se levanta? Dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Ahora que venga revelación, en ti, nuestro Dios, ya se levantó. Entonces ya han sido esparcidos mis enemigos, pastora. Por supuesto, pero necesitas creerlo. El diablo en ocasiones nos hace creer que ahí está atrás de nosotros cuando no está. Es solo una ilusión para que temas, pero no está ahí. Es una ilusión de él. Eso me dijo una vez mi madre, Espíritu Santo. Cuando yo le decía, pero es que siento que me ataca, siento. Y mi madre dijo, el ilusionista número 1 se llama diablo. Es una ilusión, no está. Y si tú te fijas realmente con la palabra y te apropias, dices tú, realmente fue esparcido en mis enemigos. No le he dado lugar al diablo, no tiene por qué estar. Es una ilusión. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Entonces, si está la presencia de Dios, realmente el diablo no puede, aunque quisiera estar. Vámonos a Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23. Mira cómo le llama el apóstol Pablo al poder de mi madre, Espíritu Santo. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Te fijas? No para con los ángeles, no para con nadie, para con nosotros, redimido. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Pequeño detalle, ¿no? Para los que creemos. No para los que hemos leído, sino para los que creemos verdaderamente lo que está escrito. Dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? ¿Que creemos qué? Según como operó nuestro Dios levantando a Cristo de entre los muertos. Si tú crees eso, ese es el creer. Mira, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación, o sea, de cómo operó nuestro Dios del poder de su fuerza? O sea, ¿cómo ejerció nuestro Dios ese poder y esa autoridad para levantar a Cristo de un lugar en el que nadie podía salir? Tenía que tener el poder y la fuerza de mi madre, Espíritu Santo. Bueno, ese poder y autoridad
Lo tenemos redimido. Por eso no nos puede detener ni el mismo Seol, ni el mismo infierno, no puede retenerte. No puede. Por eso no podemos ir al infierno, porque no puede retenernos. Hay un poder que echa fuera las puertas, los cerrojos, despedaza. Hay un poder en ti, que es el poder de mi madre. Entonces, si tú llegas a ir al infierno, aunque sea para saquear al infierno, porque para eso vamos, a saquear el infierno, al mismo diablo, tú vas y tú donde vas caminando, las puertas se tienen que abrir, los cerrojos se tienen que hacer pedazos, porque mi madre, Espíritu Santo, está contigo. No hay nada de qué temer, redimido. ¿Sabes que el temor de mucha gente es morir? Pero el morir, ¿por qué? Porque se van a ir al infierno. En su interior, muy profundamente, lo saben. Estaba viendo un TikTok de alguien que hace comidas. Dice, no, acostúmbrate del fuego, porque allá abajo te tienes que estar acostumbrado, porque en el infierno va a estar muy caliente. Y yo dije, wow. Muy en el fondo ellos saben, pero muy en el fondo tú y yo sabemos que nuestro lugar es arriba. Por eso te tiene que dar la firmeza y la confianza de despedazar al enemigo en todo momento. Que el enemigo no venga nada redimido. Nomás siento como que el enemigo se acerca y hasta me da un coraje que nomás lárgate. No te autorizo ni mi mente ni mi pensamiento, nada. Es un celo que sé que es mi madre, Espíritu Santo. Entonces, hay un poder supereminente que es el de ella, de mi madre, Espíritu Santo. Vámonos al 20, Efesios capítulo 1, versículo 20. La cual operó, mira ese poder, la supereminente grandeza de Dios, dice, la cual operó en Cristo, ¿qué? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora, el poder de mi madre no solamente operó levantando a Cristo entre los muertos, sino también haciéndolo sentar a su diestra. Lo mismo con nosotros, nos levantó del corazón de la tierra y nos puso y nos sentó a la diestra de Dios, juntamente con Cristo. En eso operó el poder de mi madre, Espíritu Santo. Vámonos al siguiente pasaje, 21. Sobre todo principado. Yo quiero que ese todo redimido lo entendamos. Sobre todo. No hay como decir, pastor, es que necesito ayunar, como lo hace en muchos lados. Necesito ayunar para que el poder y la fuerza del ayuno pueda echar ese tipo de demonios. Qué tremendo, ¿no? O sea, le dan toda la gloria y el crédito a no comer, al ayuno. Creen que es el ayuno el que echa fuera, que la panza esté vacía para que el diablo se vaya. Qué impresionante. Yo eso lo creí mucho tiempo y yo ayuné. Y yo creía que eran mis fuerzas, que no comí en una semana y eso que no comí hizo al diablo fuera, echó al diablo fuera. Era falso. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Y es impresionante cómo gente cree que es el ayuno el que echa ciertos géneros de demonios, cuando te puedes echar unos tacos y estar hasta acá y echarlos fuera. Entonces, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Siguiente, el 22. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, redimido. Wow. ¿Iglesia solo hay
una. ¿Y cuál es el nombre y el apellido de la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. No del amor, pastora. El que unidos, no, ese no es el nombre y apellido de la iglesia. Es columna y baluarte de la verdad. Gloria a Dios. Entonces, todo ese poder redimido lo dio por cabeza a la iglesia. Vamos al siguiente pasaje, 23. La cual es su cuerpo, la plenitud o el pleroma, hablando de la iglesia, el pleroma o la plenitud de aquel que lo llena, que todo lo llena en todo. Nuestro Dios, la iglesia. Tremendo. Entonces, hay un poder redimido que muchos han desconocido, que es el poder de mi Madre, Espíritu Santo. Vámonos a Salmo 78, 65 y 66. Este se me pasó ahorita. Salmos 78, 65 al 66. Entonces, el diablo dice ahí que cuando acabe de ser deslealtad, se le hará contra él. Dice ahí la palabra: entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita, excitado del vino. Siguiente, imagínate. Fue cuando Cristo se levantó del corazón de la tierra. Y mira, ahí dice: e hirió a sus enemigos por detrás y les dio perpetua afrenta. O sea, los puso en ridículo perpetuo. Los ridiculizó perpetuamente porque se creían mayores que él. Y sí, en poder eran mayores que él porque Cristo se había separado del poder. Pero una vez que llegó mi Madre, Espíritu Santo, le dio todo el poder y la autoridad. Y dice que los hirió por detrás. Llegó la leona, que es mi Madre, Espíritu Santo. Por eso te digo, tenemos a ella, estamos respaldados, redimidos completamente por mi Madre, Espíritu Santo. Entonces dice que les dio perpetua afrenta. O sea, lo ridiculizó. Vámonos a Apocalipsis 20 del 1 al 2. Dice la Escritura que el diablo va a ser atado por 1000 años en el milenio y que gente va a seguir pecando. No pueden echarle la culpa. ¿Te fijas? Es como que una tendencia ya a lo malo. Porque a veces la gente dice, es que el diablo, no, ese eres tú. Tú no, redimido, otros. Estoy hablando allá en cámaras. Pero mira lo que dice aquí Apocalipsis, capítulo, dije 20 del 1 al 2, sí. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Siguiente. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. La Escritura dice que después va a ser desatado y van a ser también engañadas multitudes. Tremendo, ¿no? Por eso tenemos que estar de la mano con mi Madre, Espíritu Santo, en todo momento. Vámonos a Mateo 16, 19. Yo lo que quiero que entendamos también, redimido, es que mientras esté mi Madre con nosotros, ella es el poder y la autoridad. Y está con la iglesia. Una vez que venga Cristo, nos vamos tanto a la iglesia como mi Madre, Espíritu Santo. Se queda desprotegida esta planeta Tierra. Yo me imagino el caos que va a pasar. La misma Escritura habla que hasta los árboles verdes se van a incendiar. Las temperaturas van a aumentar, imagínate, no sé cuántas veces, 7 veces más, creo que dice la Biblia, no sé cuántas veces más. Pero el sol va a ser más caliente.
Imagínate, si aquí estamos a 40 grados de repente, 4 por 7 por 4, 28, 280 grados. Imagínate, si a los 100 grados es el punto de ebullición cuando ya empieza a hervir el agüita. Imagínate, 280 grados. Tremendo. Dice Mateo 16, 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tremendo. Se nos dio el poder para atar y desatar. Lo que tú desates aquí en la tierra, en el mundo espiritual, es atado. ¿Qué tenemos que hacer, pastora? Creerlo. Creerlo, accionarlo. Que a veces el diablo nos pone un tapón ahí en la boca y no nos deja ni hablar. Por eso siempre he dicho, pidan ayuda al otro hermano, oren por mí y levanten la mano. Porque el diablo se vale de todo. Entonces, cuando alguien esté, oren por mí, arráncate en lenguas, redimido, y atar y a reprender y echar fuera, porque entre nosotros nos podemos cubrir las espaldas. Que el diablo no nos engañe, que no nos ataque. Amén. Entonces, ¿qué podemos hacer una vez que estemos ya listos? Atar y desatar. Tenemos el poder para eso, redimido. Tenemos que entender quiénes somos verdaderamente. Entonces dice aquí la palabra, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos al siguiente pasaje, hasta el 23. A ver, sí. No, aquí estaba yo con otro versículo. Vámonos, perdón, Apocalipsis 1, 17 y 18. Apocalipsis 1, del 17 al 18. Ahora, ¿por qué nuestro Dios ya nos dio ese poder y esa capacidad de atar y desatar? Redimido, nos ha dado las llaves. Tú puedes decir, yo tengo las llaves verdaderamente. Entender que tenemos las llaves. Dice ahí, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Vamos al 18. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué crees que si tú vas al Hades, redimido, tú tienes las llaves? Las puertas no pueden ser cerradas y que te dejen ahí. No, tú tienes llaves. Por eso si vamos, entramos, abrimos, tenemos llaves, saqueamos, le ordenamos a todos los demonios que traigan carretillas, camiones y hasta trenes llenos de oro, plata y todo lo que hay ahí, porque la escritura dice que el diablo tenía que ser saqueado. ¿Quién lo va a saquear? Tú y yo. Entonces vamos y saqueamos todo y sacamos todo, y una vez que ya sacamos todo, le cerramos cordialmente porque traemos llaves. Y ya nos repartimos el botín. Está escrito que se reparte el botín. Tremendo, ¿no? Entonces,
Entonces, dice aquí la palabra, dice que nuestro Señor Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, redimido, esas llaves nos las han dado a nosotros, porque somos la iglesia. Entonces, tú tienes las llaves de la muerte y del Hades. Qué impresionante. Entonces, tú puedes atar al diablo sin esperar el milenio, porque gente dice, no, hasta el milenio ya va a ser atado, va a estar 1000 años atado, pero tú puedes atarlo desde antes, desde ahorita, porque hay un poder y una autoridad que nos ha puesto mi Madre, Espíritu Santo. Vámonos a otro pasaje que es Malaquías capítulo 4, versículo del 1 al 3. ¿Para qué lo sueltan? Pues lo sueltan y después es para llevarlo al lago de fuego. Ahora sí ya, muerte final. Salmos 91, 7. Mira, esta es una promesa, redimido. ¿Cuál te dije ahorita? Ok, Malaquías capítulo 4, versículo del 1 al 3. Dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Bueno, por eso el diablo se quemó todito, porque era maldad. Son estopa aquel día que vendrá, los abrazará, pero no un abrazo de cordial, de amor, que ellos creen que es de amor, pero no, es abrazarlos. Imagínate el fuego cuando empieza a abrazar ahí. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Siguiente. Está hablando de investiduras. Aquí no van a quedar nada de eso. Se van a ir. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Siguiente. Tremendo. Y mira, otra cosa. Y hollaréis o pisotearéis a los malos, los cuales serán ¿qué? Ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Ya actuó, porque ese es antiguo pacto. ¿Dónde actuó nuestro Señor Jesucristo? Bueno, nuestro Dios, levantando a Jesucristo entre los muertos. Por eso es la operación de su fuerza. Ahí operó mi Madre, Espíritu Santo, levantando a Cristo. Entonces, aquí hay una promesa, pero esa promesa es para los de Cristo para acá, que son los de los últimos tiempos, los que nos estamos apropiando de lo que está escrito. Por eso dice ahí que dice: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en el que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Te fijas? Ya es el diablo polvo y ceniza debajo de tus pies. Por eso cuando ponemos alabanzas y adoraciones, tú písalo, pisotéalo. De hecho, cuando estamos en el centro, los mismos muchachos, en el centro de rehabilitación, los mismos muchachos uno a otro dice: pisotéalo, y están ahí danzando, ¿no? Porque saben lo que es la alabanza y la adoración, que es pisotear al diablo. Vámonos a Ezequiel capítulo 28, versículo 19. Entonces, sí, para echarlo ahí al lado. Así es. Entonces dice aquí: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Tremendo.
Vámonos a otro pasaje que es Sofonías, capítulo 3, versículo 15. Ya estamos por terminar. Sofonías 3:15. Esas son promesas que nuestro Dios nos ha dado. Son para ti, son para mí, redimido. Los del antiguo pacto lo oyeron, eso, pero no eran para ellos. Eran para ti, para mí. Dice Sofonías 3:15, Jehová ha apartado tus juicios. Dice, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Y mira, y nunca más verás el mal. Aleluya. Nunca más verás el mal. Aleluya. Yo lo creo con todo mi corazón. Entonces, el diablo ya no puede operar en ti, redimido. Mira, vámonos por último a Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Entonces, ¿por qué ya no, pastora? Porque estás en Cristo y si lo crees, te es hecho redimido. Porque a veces oímos con los oídos físicos, pero necesitamos oírlos con los oídos del entendimiento y verlos con los ojos del entendimiento. Entonces dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, que estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos aquí cómo nos ha dado poder y autoridad nuestro Dios para poder atar y desatar. Lo único que tenemos que hacer es creérnosla. Amén. Verdaderamente en el nombre de Jesús. Bueno, pues yo declaro que esta palabra ha sido una semilla sembrada en tu mente y en tu corazón, y declaro un fruto abundante para vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Bueno, yo me despido del Facebook. Gracia y paz. Dios les bendice. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Espíritu de Dios. Es la senda de la vida, mi tesoro escondido, es la sabiduría, es la gloria postrera. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Oh, oh, yeah, yeah, yeah.